mañana, iban a tener un descanso desde el día 6 hasta el día 11, del día 6 al día 11, pero ya no van a tener ese descanso. ¿Por qué? Porque el calendario académico se corrió. Entonces, lo ideal es adelantar ese tiempo en las clases y luego recompensárselos a ustedes sumándoselos a las vacaciones de mitad de año. ¿Todas tienen claro ese tema? Vamos a Profe, yo tengo una inquietud. ¿Cuál? Pero, pues es decir, no vamos, pues lo de las vacaciones y nada de eso, pues nada afecta que comencemos las prácticas en agosto o en septiembre, nada afecta nada. Al Yo también contrario, tenía esa duda. estamos adelantando. Profe, las de Caldas también vamos a tener las prácticas en agosto. Si estamos adelantando el tiempo de las vacaciones, entonces, ¿qué indica eso? Que ustedes van a salir antes, pero el tiempo de las competencias es el mismo, el calendario es el mismo después de las vacaciones. Ah, bueno, profe. ¿Qué otra duda tienen? Entonces vamos a entrar en materia ya con el tema de hoy. No sé si hay alguna compañerita que esté intentando entrar en este momento. Profe, Juliet no ha podido entrar. Dice que los audios no le dan. ¿El audio o el ID? No, que el audio no le da. No, pues el line no le quiere dar el audio. Pero entonces ya el problema es del celular de ella o del computador y ella no intentó comunicarse con otro dispositivo. No sé, ahí le estoy copiando, pero me dice que no le quiere dar. Que No le intente da, no le da para conectarse el con otro audio. dispositivo. Voy a decirle, profe. Bueno, vamos a retomar. Ustedes están viendo en pantalla en este momento un mapa conceptual. ¿Todas lo están viendo? Sí. Bueno, Sí, profe. ¿todas lo ven? Sí. Sí. Vamos a retomar unos conceptos básicos que necesitamos para el tema de hoy. ¿Cuáles son esos conceptos básicos? La Ley 100 del año 1993 creó el Sistema General de Seguridad Social en Salud, el SGSS. Ustedes deben tener esas siglas anotadas en el cuaderno, todas las recuerdan. Todas recuerdan las siglas SGSS. ¿Quién no las recuerda o no las ha visto? ¿Todas ya lo vieron? La ley 100, como les venía diciendo, creó el Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia en el año 1993 y dividió toda la parte de aseguramiento de la población en tres ramas. ¿Cuáles son? El sistema de pensiones, el sistema de salud y el sistema de riesgos profesionales. El sistema de salud es el que nos vamos a enfocar. ¿Qué riesgos ampara el sistema de salud? La enfermedad general y el riesgo de maternidad y la maternidad. Cubre esas dos cosas, enfermedad general y maternidad. ¿Quiénes prestan ese servicio? Las IPS. Pero ¿quién debe garantizar la prestación? Las empresas promotoras de salud, las EPS, exactamente. Entonces ya todos conocemos esas siglas, IPS y EPS. Las IPS son las instituciones prestadoras de servicios de salud que atienden a las personas. Pero quienes deben garantizar esa prestación son las empresas promotoras de servicios de salud, porque ellas son las administradoras. Vamos a recordar
los diferentes planes de beneficios que tienen los usuarios, que los estamos viendo aquí en pantalla. ¿Todos lo ven? Estos son los planes de beneficios de la Ley 100, que son el PAP. El PAP es el Plan de Atención Básica. Los ATEP, que son los accidentes de trabajo y enfermedad profesional. La AIU, que es la atención inicial de urgencias. El POS, que es el Plan Obligatorio de Salud, subsidiado y contributivo. Están los dos, el Plan Obligatorio de Salud subsidiado y el Plan Obligatorio de Salud contributivo. Y también están los planes de atención complementarios en salud, que son los PAS. Y los ECAT, que son los eventos catastróficos y los accidentes de tránsito. Para que recordemos que esos son los 7 planes de beneficios que tiene el Plan Obligatorio de Salud en Colombia. Entonces ya lo recordamos. Estos son los beneficios de la Ley 100. ¿Qué más vamos a recordar? Vamos a recordar que el sistema en salud tiene unos vinculados. El Sistema General de Seguridad Social en Salud tiene una población vinculada a ese sistema. ¿Cuál es esa población? La población afiliada al régimen contributivo, los afiliados al régimen subsidiado y los afiliados al régimen de excepción. Yesenia, ¿quiénes son los afiliados al régimen de excepción? Yesenia Muñoz. Señora, pero es el social en salud los vinculados. No, estamos hablando Profe. de las personas que hacen parte del Sistema General de Seguridad De los Social. militares. Exactamente. Cuando yo hablo de población vinculada al Sistema General de Seguridad Social en Salud, no me estoy refiriendo a la población pobre y vulnerable, sino que me estoy refiriendo a las personas que están adheridas a ese sistema, que hacen parte Profe, los policías, el ejército, ¿Quiénes hacen parte del régimen especial? los policías, Militares. militares. Los militares, ¿quién más? Sí, la Fuerza Armada hace parte de los militares. Ecopetrol, ¿quién más? Los profesores. Los profesores. Los profesores y 7 universidades públicas. Para que lo recordemos. El régimen contributivo, vamos a recordar quiénes hacen parte del régimen contributivo. Al régimen contributivo deben afiliarse todas las personas que se encuentran vinculadas a través de un contrato de trabajo. Todas las personas que se encuentran laborando a través de un contrato de trabajo, ese empleador los tiene que tener afiliados a la Seguridad Social, a una EPS. ¿Quién más debe estar en el régimen contributivo? Todos los servidores públicos, las personas que trabajan para el Estado son servidores públicos. Todos los empleados del Estado deben estar en el régimen contributivo. ¿Quién más? Los pensionados. Las personas que reciben una pensión también deben pertenecer al régimen contributivo. De esos aportes que ellos reciben de la pensión, deben pagar el aporte a salud y estar afiliados en el régimen contributivo. ¿Quién más debe estar afiliado en el contributivo? Todas las personas que laboran de forma independiente y que ese contrato les permite pagar su salud. O sea, que tienen capacidad de pago. ¿Y quién más? Los aprendices en la etapa lectiva y productiva, o sea, todos los aprendices que están en etapa de práctica, esa empresa que los tiene en ese servicio de prácticas los debe tener afiliados al régimen contributivo. Vamos a recordar, ¿alguien tiene una pregunta respecto a este tema?
No, profe, yo no. Las niñas de Yo Caldas, tampoco. las niñas de Caldas, No, nosotras también estábamos viendo eso. exacto. Ya Vamos lo a recordar cuánto es el aporte a salud que debe hacer una persona afiliada al régimen contributivo. Debe hacer un aporte del 12.5, pero si esa persona es 5%. empleada, ¿cuánto debe pagar? A la persona empleada le descuentan un 4% como aporte a salud y ese 8.5 restante lo debe asumir ¿quién? El empleador. O sea, en total es un 12.5% que se debe cotizar a salud, pero ese 12.5 está conformado por un 4% que paga el empleado y un 8.5% que paga el empleador. Hasta ahí todos tenemos claro eso. ¿Para quién es nuevo este tema del aporte a salud? ¿O ya todos lo teníamos claro? Niñas. Profe, pues yo no sé, las de Medellín ya le habíamos visto. Sí, es por eso les Profe. digo, estamos haciendo un repaso, porque necesito que tengan estos temas claros para poder ver el tema de contratación. Profe, sí, porque Las de Caldas ya estábamos viendo eso también. Exacto. ya lo vimos. Muy bien. Pues incluso a nosotros ya nos lo habían evaluado y todo, profe. Perfecto. ¿Quiénes son los afiliados al régimen subsidiado? Son todas las personas pobres y vulnerables del país, las personas clasificadas en los niveles 1 o 2 del SISBEN. Y además de ser las personas clasificadas en los niveles 1 o 2 del SISBEN, ¿quiénes más son? La población especial, población que menores a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, adultos mayores a cargo de los centros de protección del Estado. ¿Quién más? Los desplazados, los indígenas. ¿Quién más me recuerda que otras personas hacen parte de la población especial? Profe, también, no son, también los desmovilizados o algo Los así, ¿no? desmovilizados, exactamente. ¿Quién Los más? que están también presos, ¿no? Los presos también. Los presos. Que están en el INPEC. Toda esa población especial también se encuentra en unos listados especiales como población especial y se afilian a través de esos listados al régimen subsidiado. Los copagos y las cuotas moderadoras se encuentran contenidos en una norma que se llama Acuerdo 260 del año 2004. Esa norma nos dice que las cuotas moderadoras tienen por objeto regular la utilización del servicio de salud y estimular su buen uso, promoviendo en los afiliados la inscripción de programas en atención integral desarrollados por las EPS. Entonces, ¿qué pasa con las cuotas moderadoras? Las cuotas moderadoras las pone el sistema para garantizar que las personas no abusen en el uso de los servicios. Niñas, ¿me están escuchando todas? Las cuotas moderadoras tienen la finalidad de que las personas no abusen en el uso de los servicios. ¿Qué servicios? Las consultas médicas, los exámenes, los medicamentos, ¿cierto? Y los copagos son aportes en dinero que corresponden a una parte del valor del servicio demandado y que tienen como finalidad ayudar a financiar el servicio. Para que recordemos ese tema de copagos y cuotas moderadoras. Los dos son aportes en dinero que hacen los usuarios para recibir los servicios de salud, pero se diferencia en que las cuotas moderadoras tienen como fin regular la atención del servicio y los copagos tienen como finalidad ayudar a financiar el sistema de salud. Vamos a ver ahora sí el tema que nos corresponde. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a este recorderis que estábamos haciendo?
No, no, profe. No, yo digo que todo está claro. Manu. Ven. Y el tema de hoy es contratación en el sector salud, como lo están viendo en las diapositivas. Contratación en el sector salud. Como les estaba contando, esas diapositivas yo se las voy a montar a Q10. Ustedes en horas de la tarde, ¿qué deben hacer? Pasar toda esa información al cuaderno. Esa es la dinámica que vamos a manejar a partir de hoy. Yo les voy a exponer el contenido de las diapositivas y ustedes esa información la deben pasar al cuaderno. Alguien me está escribiendo, no estoy escuchando lo que usted habla. John, en la parte de abajo puedes activar el audio. ¿Cuáles son los participantes? En un contrato, los contratos se celebran entre ¿quiénes? Entre las EPS y las IPS. Las EPS contratan IPS para poder prestar los servicios de salud. Vamos a recordar quiénes son las IPS. Vamos a recordar quiénes son las IPS. Las IPS son las instituciones prestadoras de servicios de salud. ¿Cuáles son? Los hospitales, las clínicas, los laboratorios clínicos, los consultorios, entre otros, que prestan servicios de salud. Estas IPS pueden ser tanto públicas como privadas. Para efectos de la clasificación de los niveles de complejidad y de atención se caracterizan según el tipo de servicio que ellos habiliten en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Es decir, su capacidad instalada, la tecnología y el personal según los procedimientos y las intervenciones que estas instituciones están en la capacidad de prestar. Recuerden que las IPS deben encontrarse habilitadas para poder prestar servicios de salud. Una IPS que no se encuentre habilitada no puede prestar servicios de salud. Tiene prohibido prestar servicios de salud. Está muy duro. Entonces, ¿cuáles son las IPS? ¿Quién me contesta? Carolina. Las instituciones prestadoras de salud. ¿Qué son quiénes? Hospitales, laboratorios, consultorios. Consultorios, exactamente, muy bien. Profe, y que si estén atendiendo, porque mire que también pues pueden que sean esas, pues no están teniendo, pues tampoco va a ser ninguna, pues y que se verifique que si estén atendiendo. Precisamente, para que la IPS pueda atender un usuario, ¿qué tiene que hacer esa IPS? Contratar con la EPS del usuario. Con la EPS, ajá. Entonces, para eso se deben suscribir contratos. ¿Cuáles son las IPS que deben atender a los usuarios? Aquellas que tienen contratos con la prestación de servicios con las EPS, con las diferentes EPS. Entonces, vamos a mirar ya el tema de contratación. Contratación. Entonces, para que un usuario sea atendido en una IPS, debe mediar un contrato, ¿cierto? A menos que se trate de una atención de urgencia. Si es una atención de urgencia, si es una urgencia vital, la ley 1122 dice
que no es necesario que medie un contrato. ¿Por qué? Porque ese usuario está en una situación en la que debe ser atendido de forma prioritaria, de forma inmediata. Entonces, no es necesario que medie un contrato en caso de una urgencia vital. Pero si no se trata de una urgencia vital, debe haber un contrato entre la IPS y la EPS. ¿Cierto? ¿Quiénes participan en ese contrato? Un contratante y un contratista. ¿Quién sería el contratante? La IPS El contratante sería la EPS. Y el contratista, y el contratista la IPS. EPS. El contratante es quien paga por recibir el bien o servicio y el contratista es quien provee del bien o servicio contratado y recibirá a cambio un pago. Entonces, ¿quién le paga a la IPS por la prestación de los servicios? La EPS. La EPS es el contratante y la IPS es el contratista. Ujú. Los contratos también se llaman acuerdo de voluntades. En términos jurídicos, un contrato es un acuerdo de voluntades. Según el decreto 4747 del año 2007, que es uno de los decretos que regula la relación entre los prestadores y los aseguradores, o sea, entre las EPS y las IPS, nos dice que un acuerdo de voluntades es un acto por el cual una parte se obliga con otra a dar, hacer o no hacer una cosa. Cada parte puede ser una o varias personas naturales o jurídicas. Entonces, ¿quiénes pueden hacer parte de ese contrato? Empresas y personas naturales. Una EPS puede contratar con una IPS, que es una empresa, ¿cierto? Con un hospital o con una clínica. Pero también puede contratar con una persona natural, por decir algo, el odontólogo Juan Camilo García. Una IPS puede contratar con un